Le damos la bienvenida una vez más aquí en los Talmud Shots. Y esa palabra Talmud es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida una vez más aquí en los Talmud Shots, donde estamos levantando y presentando un tema para provocarnos a pensar y cómo caminar con el Señor. Hoy quiero hablar sobre el tema de conflictos de calendario, conflictos de agenda, conflicto de prioridades, conflicto entre dos buenas cosas y qué hacer. Permíteme, abre sus Biblias en San Lucas capítulo 9, por favor, San Lucas capítulo 9, y nota lo que dice versículos 59 y versículos 60. Repito, San Lucas capítulo 9, versículos 59 y 60. Escuche bien lo que dice, y dice, a otro dijo, sígueme, Jesús está hablando, sígueme. Pero él le dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Y en versículo 60, más él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? Note lo que está pasando aquí. Aquí en el trío de encuentros que relata el evangelista Lucas, aquí nos topamos con este segundo personaje, ¿no? Que bien podría simbolizar una persona, un individuo tomado de la calle hoy en día. Y eso lo he escuchado muchas veces aún dentro de la iglesia. Permíteme. Mira, esto no vino a ofrecerse, no vino a ofrecerse a Cristo como discípulo, ¿no? Como el anterior, ¿te recuerdas? Sino que fue llamado. Mira, cabe señalar aquí, de paso, que en el reino no existen voluntarios. Este es el concepto más difícil para aceptar y comprender dentro de la iglesia en cuanto yo no entiendo, que es la dificultad de entender. En el asunto del reino de Dios no existe voluntarios. Todos somos escogidos y todos somos llamados. No existe voluntarios, ¿no? Solamente personas escogidas. No es que tú vienes a prestar tu persona, prestar tu servicio, cuando te da la gana en la forma que tú lo quieres hacer. Así no es. Y por esa razón tenemos conflicto en nuestras prioridades, ¿no? Mira, el llamado que Jesús hace a esta persona, ¿no? Es similar al llamado que hizo a decenas de personas. Cuando él dijo, sígueme. Eso no fue una pregunta, fue un mandato. Sígueme. En esa simple palabra está encapsulada la esencia, lo que significa ser un verdadero discípulo. Mira, no es un llamado a unirse a una religión. Más bien, no es un llamado a unirse a una iglesia. No es un llamado a asistir a una serie de reuniones o congeniar con algunos enunciados acerca de la vida espiritual. No es eso. Es una invitación a ponerse a pie para acompañar a Cristo a los lugares que Él elige visitar y a las personas que Él escoge tocar. El discípulo no decide el rumbo, ni la forma, ni el itinerario. No, hombre, la única decisión que toma es la de ponerse en pie y comenzar a caminar con el Señor. Ese es nuestro papel como verdaderos discípulos. El individuo del pasaje de hoy que estamos leyendo aquí en San Lucas, ¿no? Quería seguir al Señor, pero pidió que le dieran un tiempo para atender a unos asuntos familiares. Como nota añadida aquí, debemos observar que no estaba pidiendo permiso para ir y a enterrar literalmente a su padre. Eso no fue el permiso que estaba diciendo, lo que estaba diciendo. Mira, note el lenguaje hebreo aquí, traducido en español. Más bien, ¿sabe lo que está pasando? Más bien, él estaba usando una frase común en la época, ¿no? Que indicaba que el compromiso de cuidar de los padres hasta que ellos fallecieran. ¡Wow! No es que el padre había fallecido y yo lo voy a enterrar. No, él estaba usando una frase que indicaba, todavía le falta 20, 30 años a mis padres. Y cuando yo termino cuidando de ellos en 20, 30 años, luego te voy a seguir. Una vez que los padres y no estuvieran presentes, esta persona que quedaría enteramente libre para seguir a Cristo. Así funciona la cosa. Si tuviéramos que traducir
a nuestro idioma la petición de este varón, diríamos que él que contestó así: Señor, te seguiré con mucho gusto, pero primero tengo algunos asuntos que atender antes de servirle a ti. ¿En cuántas ocasiones, compartiendo el Evangelio con otros, he escuchado a personas decir, me parece muy bueno, me parece muy lindo, pero primero déjeme que disfrute un poco de la vida todavía? En la respuesta encontramos uno de los mayores impedimentos para seguir a Cristo y es el deseo de decidir nosotros el cuándo lo vamos a hacer. No es que exista en nosotros un espíritu de desobediencia, todo lo contrario. Tenemos la intención de hacer lo que se nos ha pedido. La única diferencia, pequeñita, es esta, es que pretendemos hacerlo cuando sea más cómodo para nosotros. Esto es lo que mismo, esto es lo mismo que desobedecer. El ejemplo más claro es de este sentir, es el del pueblo de Israel, cuando alentado por el mal testimonio de los 10 espías, decidió no entrar en la tierra prometida. Y cuando Dios anunció, si te recuerdas leyendo tu Biblia, cuando Dios anunció el castigo sobre ellos, cambiaron de parecer y decidieron subir. Mas Dios ya no estaba con ellos. ¿Por qué? Porque el tiempo para la obediencia ya había pasado. Permiten, abre su Biblia en Números capítulo 14, se lo quiero mostrar. En Números 14, comenzando en versículo 40, hay 6 versículos aquí que yo quiero compartir con usted para que tú lo veas. Que el tiempo del Señor está con ellos pasó cuando ellos decidieron no cumplir con su palabra. Y aquí en Números capítulo 14, versículo 40 hasta 45 dice lo siguiente, mire bien, dice, y muy de mañana se levantaron y subieron a la cumbre del monte y dijeron, aquí estamos, subamos al lugar que el Señor ha dicho, porque hemos pecado. Mas Moisés dijo lo siguiente, escuche bien, mas Moisés dijo, ¿por qué? Porque entonces quebrantáis el mandamiento del Señor si no os saldrá bien. No subáis, versículo 42, no sea que seréis derribados delante de vuestros enemigos, pues el Señor no está entre vosotros. Pues los amalecitas y los cananeos estarán allí frente a vosotros y caerás a espada por cuanto os habéis negado a seguir al Señor y el Señor no estará con vosotros. Pero ellos se obstinaron en subir a la cumbre del monte, más ni el arca del pacto del Señor ni Moisés se apartaron del campamento. Entonces descendieron los amalecitas y los cananeos que habitaban en la región montañosa y los hirieron y los derrotaron persiguiéndolos hasta Horma. Mira. Dios le dijo al pueblo, vete ahorita a atacar. Y ellos dijeron, no. Esperaron hasta el siguiente día. El siguiente día ya Dios no estaba presente con ellos. Así somos muchas veces nosotros. Cuando nos conviene a nosotros es cuando vamos a actuar. Es importante señalar que no existía nada de malo en el deseo de esta persona de cuidar a sus padres. Este precisamente es el problema, que no hay un mal deseo. Este es el problema más grande, que los asuntos que nos impiden una entrega absoluta no son malos. Muchos de ellos son más que loables. Sin embargo, todo lo que se interpone entre nosotros y Cristo debe ser desechado. Y es ahí que nos cuesta a nosotros a captar. Permíteme concluir con un versículo. En Mateo capítulo 10 dice esto en versículo 37. Mateo 10, 37 dice, el que ama a mi padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Pregunta, ¿de quién eres digno?